Buenos días, honorables. Buenos días, bienvenido. Tenemos un tiempo de 10 minutos para su exposición y alguna pregunta que pudieran formularle a los miembros de esta comisión. Muy buenos días, mi nombre es José Martínez Hoppelman, soy abogado de profesión, oficio y pasión. Mis preparaciones académicas se encuentran en una carpeta que ustedes han evaluado desde que fuera presentada en el mes de marzo del año 2019. Tengo estudios de Derecho Administrativo, Derecho Penal y actualmente Constitucional. No quiero desperdiciar el tiempo hablando de mí en este proceso. Lo que me motiva a estar aquí es que en el año 2016 sufrí un accidente que me llevó a una silla de ruedas. Estando ahí, me di cuenta de la vulnerabilidad de las personas en la República Dominicana y la falta de seguimiento de las autoridades para satisfacer ese derecho fundamental a la salud. De no haber tenido fondos suficientes, tal vez no pudiera entrar caminando aquí. Ese tiempo que duré sentado ahí me hizo ver el mundo y la sociedad de una manera distinta. Y hoy en día me presento ante ustedes con la voluntad de ayudar a construir una República Dominicana más justa, equitativa y donde los derechos y garantías fundamentales se respeten, sobre todo desde aquellos que tienen la obligación de respetarlos, que son ustedes, la administración pública y todos los entes del Estado cuya competencia da al defensor del pueblo el artículo 191 de la Constitución. Creo y soy de opinión que el defensor del pueblo debe concentrar sus esfuerzos en ese mandato constitucional de ser garantía para los ciudadanos cuando les sean vulnerados sus derechos y garantías, sobre todo de parte de la administración pública. Es ahí, en base a la neutralidad probada con hechos y entendiendo que los derechos y garantías no tienen nombres ni partidos políticos, es que un defensor debe ejercer esas funciones, supervigilando la administración y salvaguardando los derechos y garantías cuando sean vulneradas o estén amenazadas de ser vulneradas. Tengo una visión de la Defensoría del Pueblo orientada en la accesibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en una era de las tecnologías de la información y la comunicación. Con poco esfuerzo el defensor del pueblo puede llegar a la mano de cada uno de los ciudadanos. Ni siquiera tenemos un portal web que permita a los ciudadanos presentar sus quejas, aun cuando el artículo 19 de la ley 19-01 permite que las quejas o reclamos sean presentadas sin mayores formalidad y en cualquier metodología posible. Esa facultad pudiera ayudar a poner la presencia del defensor del pueblo que tanto es reclamado por la sociedad en cada rincón de nuestro país. De igual manera, tengo entendido el concepto de salvaguarda activa, que es el establecimiento de colaboración continua con las entidades que tengan mayor contacto y mayor roce con los derechos y garantías fundamentales para evitar que las políticas públicas a ejecutarse pues, puedan entrar en contravención con algún derecho o garantía de la ciudadanía o derechos difusos o colectivos. Y finalmente, y no menos importante para mí, es el tema de la educación en derechos fundamentales que debe darse desde los más pequeños en la República Dominicana. Esa función también vital del defensor que ayudaría grandemente a solidificar ciudadanos más responsables y más conscientes de sus derechos y obligaciones. Creo que eso es una tarea pendiente del defensor y que en este momento que se encuentra el mundo a través de la democratización de la información y la apertura de la comunicación, podemos llegar a cada uno de los ciudadanos con mensajes que puedan motivar el respeto de los derechos y garantías. A su disposición para responder preguntas que sé que tendrán muchas. Muy bien, muy bien. Vamos a darle la palabra al diputado Máximo Castro. Buen día, licenciado. Muy buenos días. Usted, entre los abogados jóvenes que realmente tiene un gran aval de acuerdo a sus estudios y se encamina a ser uno de los grandes proponentes de derecho.
quisiéramos preguntarle si usted está de acuerdo que el Congreso apruebe el proyecto del Código Penal sin las causales. Mire, hace ya un par de años yo emití una opinión en Telenoticias sobre ese tema cuando se presentaron las objeciones del Poder Ejecutivo al Código Penal. El Código Penal es un reclamo que lleva casi 20 años en la República Dominicana, tropezando entre aprobaciones, objeciones y opiniones dentro de los legisladores. Es una necesidad imperiosa e impostergable que ustedes se aboquen a aprobar el Código Penal de la República Dominicana, que debió aprobarse concomitantemente con el Código Procesal Penal por allá en el año 2002. Sí, estoy de acuerdo con que se apruebe y que la discusión que nos tiene sin tener un código que permita la sanción y persecución de delitos que hoy en día no se encuentran tipificados y que laceran grandemente la democracia dominicana, como el tráfico de influencias, las participaciones o colaboraciones activas, el concepto de la asociación ilícita tan diluido en el Código Penal viejo dominicano, son necesidades impostergables. Sería de gran ayuda para la sociedad que ustedes se abocaran a aprobarlo lo antes posible. Muy bien. Yo creo que yo también tengo alguna preguntita. ¿Cuál es su opinión de la violencia de género y qué haría usted como defensor del pueblo? La violencia de género es un problema social de educación histórico en la República Dominicana. Hoy en día nos sorprende un poco más por ese fenómeno de la comunicación que nos arropa todo el tiempo, pero la violencia ha existido desde que existe República aquí. ¿Qué pasa con el defensor del pueblo? Y es algo que tengo que lamentablemente aclarar. El defensor del pueblo tiene facultades limitadas y dentro de esas se encuentran supervisar la administración pública para lo que se entienda correcto. El defensor del pueblo puede proponer a las autoridades que tienen en su haber la persecución de las políticas públicas, mejoras o cambios que tiendan a salvaguardar a esas mujeres maltratadas en el seguimiento de esos casos y en la efectividad de las órdenes de protección que se emiten a diario, que por sí sola no salvaguardan la vida de las mujeres víctimas de ese ciclo del abuso intrafamiliar. Creo que hay muchas cosas por hacer en el tema de violencia de género, pero es un tema de educación que solamente podremos corregir si nosotros vamos tapando esa mentalidad machista desde nuestros niños y nuestros más pequeñitos. Es la única forma que lograremos una mejora en ese tema. Bien, tiene una pregunta la diputada Servia Familia. Buenas tardes, José Leonardo. He visto que ha hablado mucho de la educación. Acá en el país, ¿qué asignatura usted cree que podría implementarse en las escuelas públicas? Porque sí creo que están en las escuelas privadas y en los colegios privados, para que este país sea un país más internacional y más globalizado. Mire, yo saludé con beneplácito la decisión del Ministerio de Educación de volver a impartir esa materia de moral y cívica en los colegios y escuelas públicas. Yo diría, sobre la base de su pregunta, que me hubiese gustado que la materia sea ética. ¿Por qué? Porque la ética es universal, la moral es local. Entonces, si queremos tener una república que se adapte al mundo, debemos tener esos conceptos éticos bien arraigados en la educación de nuestros pequeños y desvirtuarnos un poco de los conceptos locales que, si bien es cierto, rigen nuestra sociedad, también es cierto que no rigen el mundo completo. ¿Qué le parece a usted el inglés en las escuelas públicas? Cualquier esfuerzo de educación que se haga para perfeccionar a nuestros ciudadanos y hacerlos más competitivos en el mundo laboral es bien visto. Muy bien. Tiene la última pregunta el diputado Mayovanet Martínez. Muy buenos días. Buenos días, José Leonardo Martínez Hoppelman.
Lo vimos en años pasados, recientes, con un caso muy famoso de San Francisco de Macorís, lo que significa que su entrega en la Defensoría del Pueblo pudiese llevar a que temas jurídicos pudiesen ser su estandarte. Dentro de su función como defensor del pueblo, ¿cuál sería su principal bandera, su principal estandarte de lucha en defensa del pueblo dominicano? Mire, lo primero que tenemos que solidificar en el defensor del pueblo es entender que sus limitaciones están claramente dadas por la Constitución. Salvaguardar los derechos y garantías fundamentales, individuales, colectivos o difusos, cuando sean vulnerados por la administración pública, debe ser lo más importante. Yo les decía que en el 2016 se me prendió la chispa por esta posición. Y en el 2018 recabé información pública de las entidades que tienen que ver con el desempeño del Defensor del Pueblo. Y en ese momento, en noviembre del 2018, el Defensor del Pueblo no había introducido el primer recurso contencioso administrativo. En ese momento, en el Ministerio de Administración Pública no se encontraba registrada la primera amonestación a un funcionario público por una vulneración a un derecho y garantía de un ciudadano de la República Dominicana. Y para todos es conocido que a diario, lamentablemente, vemos vulneraciones, abusos y atropellos por parte de la administración pública. Y ese es el verdadero fin del Defensor del Pueblo: buscar un equilibrio, un ente de mediación, control de la administración pública cuando vulnere derechos y garantías fundamentales. Y esa es mi misión, si ustedes me designan parte de las ternas para ser electo por el Senado de la República como Defensor del Pueblo. Muy bien, muchas gracias por participar y le deseamos buena suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Pasen buenas tardes.